Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Hoy es jueves 2 de mayo. Hoy es día de ir a visitar al Señor, de ir a entregarle nuestra vida a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Yo los invito, mis hermanos, a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo que ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la buena nueva, la palabra del Señor. Para hoy jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves vocacional. Hoy es día de ir a la iglesia a hacer la hora santa, vivir con el Señor esta hora hermosa. Yo les invito, mis hermanos, oren también por mí para que el Señor me dé el don de la palabra. San Pablo lo pedía en Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren también por mí para que me sea la palabra dada y poder predicar la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, yo quiero entrar hoy a esta parte de la Biblia que nos regala a nosotros la liturgia para este día. Hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Juan, que está tomada del capítulo número 3 y se ubica en el ministerio de Jesús en Judea y último testimonio de Juan. El Señor Jesucristo hoy nos habla a nosotros en 5 versículos de una manera contundente, profunda. Esos 5 versículos los vamos a dividir en 3 grandes partes. La primera parte, el Señor Jesús nos dice lo siguiente: el que viene de arriba está por encima de todos. ¿Quién es el que viene de arriba? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué está por encima de todos? Porque Él es la cabeza del cuerpo. Ese cuerpo místico es la iglesia y la cabeza es nuestro Señor. La piedra que desecharon los arquitectos se ha construido en piedra angular, dice la Sagrada Escritura. El que viene de arriba, del cielo, está por encima de todos. ¿Quién es el que viene de arriba? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cambio, el que es de la tierra y habla las cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio no lo acepta nadie. Esto es tremendo, y ahí termina la primera parte. Primero, el Señor nos está diciendo que viene de arriba, que viene del cielo, y el que viene del cielo, que es Él, está por encima de todos. Después el Señor nos dice a nosotros que el que es de la tierra habla las cosas de la tierra, porque no puede hablar de las cosas del cielo, porque no los ha visto ni las ha oído. En cambio, el que viene del cielo, ese sí da testimonio, es un testigo, porque ha visto y ha oído y da testimonio. Sin embargo, ese testimonio no es aceptado. ¿Por quién no es aceptado este testimonio? Primero que todo, por sus mismos coterráneos, por los judíos. No aceptan de tal manera el testimonio de Jesús que terminan matándolo, terminan colgándolo en una cruz, colgándolo en un madero, porque no aceptan las palabras de Jesús. No escucharon el consejo de la Virgen. Estamos en mayo,
mes de la Virgen. ¿Cuál es el consejo de la Virgen, el mejor consejo que haya dado una persona para este mundo? San Juan 2:5. Hagan todo lo que Él les diga. Ese es el consejo de la Virgen María. Estas personas no escucharon ese consejo, no aceptaron el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estaba dando testimonio no inventado, no fundado en absolutamente nada, sino lo que había visto y había oído, y viene a dar testimonio. Sin embargo, nadie lo acepta. En el primer capítulo, San Juan dice eso. San Juan dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Escúcheme muy bien: los cuales no nacieron de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios, nacieron de arriba. Es decir, en Cristo Jesús, cuando nosotros aceptamos la palabra de Jesús, somos engendrados en el Hijo, somos hechos criaturas nuevas. Esto lo dice San Juan en el capítulo 1, versículo 11. Volvamos al capítulo 3. Dice: el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y ha oído, y su testimonio nadie lo acepta. Cuando no aceptamos a Jesús, cuando no aceptamos su palabra, cuando no aceptamos su testimonio, cuando no aceptamos su mensaje, ese mensaje lo entregó Jesús directamente. Tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios invitando a la conversión. Pero ¿en dónde escuchamos nosotros hoy día el mensaje de Jesús? Y la respuesta es a través de la Iglesia Católica. ¿Qué me comprueba a mí? ¿Y cuál es la garantía para que ese mensaje de Jesús yo lo pueda escuchar verdaderamente como lo enseñó Jesús? Y la respuesta es: solamente la Iglesia Católica es aquella que comunica el mensaje como lo comunicó Jesús, a través de su recta doctrina, a través de su magisterio. La palabra de Jesús, que la encontramos en la Biblia, fue entregada a la Iglesia a través de la tradición y custodiada por el santo magisterio de la Iglesia Católica. Solamente ahí sabemos nosotros el contenido verdadero de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina esta primera parte: y nadie lo acepta. Ojalá que usted y yo hoy podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo en nuestra vida y reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro único Salvador, reconocerlo como nuestro Dios. Ahora vamos a la segunda parte, que es extremadamente hermosa. Es el versículo 33. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu sin medida. Vea qué interesante. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Cómo acepto yo el testimonio? Escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel a quien Dios ha enviado, cuando la Biblia habla de Dios, se refiere al Padre. Cuando habla de Dios, se lo repito, se refiere al Padre. Porque a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, es decir, habla las palabras del Padre. Porque no da el Espíritu con medida. Es decir, Dios a nosotros nos da el Espíritu de una manera impresionante, sin ninguna medida. ¿Y cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Pues a través del Hijo. Cuando nosotros fuimos bautizados en la Iglesia Católica, no solamente fuimos hechos hijos en el Hijo, porque somos verdaderamente hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que verdaderamente lo somos. Somos hijos en el Hijo, sino que somos herederos del reino de los cielos y somos, entre otras cosas, templos vivos del Espíritu Santo, que se nos da sin medida, rebosantemente, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu sin medida. San Juan habla mucho del Espíritu. De hecho, si usted lee San Juan 1:1, en griego dice: en arché enjologos. En el principio existía la palabra, en arché enjologos. Y si usted va a Génesis, en el capítulo 1, que San Juan, cuando escribe este evangelio, está pensando, este capítulo, este versículo, está pensando o tiene en la mente Génesis en el capítulo 1. En hebreo dice: Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad
por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ese viento de Dios, el rúa de Dios o la rúa de Dios, una palabra femenina para el Antiguo Testamento que aparece más de 366 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra rúa de Dios pasa al griego como neuma, como espíritu. Y San Juan nos habla a nosotros acerca del espíritu. Debemos ser hombres y mujeres de espíritu. ¿Y cómo recibiremos el espíritu? El Señor Jesucristo lo dice en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 13 en adelante, pero sobre todo en el capítulo 16, cuando habla de la venida del Paráclito. Dice el Señor: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a ustedes el Paráclito, Consolador. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y en lo referente al juicio, dice el Señor. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad completa. ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Pues a través del Hijo. Toca decirle: Padre, en el nombre de Jesús, danos tu Espíritu Santo. El Espíritu del Padre, filioque, dice la Iglesia. El Padre y el Hijo recibimos nosotros ese Santo Espíritu a través del Hijo, cuando somos bautizados y cuando le pedimos en oración a Dios que nos dé el Espíritu sin medida. Ahí acaba la segunda parte y entramos a la tercera parte, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Teológicamente, cuando hablamos del Espíritu Santo, decimos: ¿quién es el Espíritu Santo? No solamente la tercera persona de la Santísima Trinidad, sino que es el amor entre el Padre y el Hijo. Y vea lo que dice. Arriba hablaba de Dios. Cuando se habla de Dios, se habla del Padre. Ahorita lo va a especificar en el versículo 35. El Padre ama al Hijo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el amor entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Ya lo dice San Mateo en el capítulo 28, versículo 20. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está la clave, creer en el Hijo. Yo tengo que aprender a creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconocerlo como mi Señor y mi Salvador, es decir, aprender a estar en Él. Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo y mora bajo las alas del Omnipotente. Visitar, habitar, estar con el Señor, esa es la clave. ¿Cuál es la clave? Aprender a estar en Él y con Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que resiste al Hijo, el que no cree, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. San Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, lo dice de una manera diferente, sin embargo, pero muy profundamente. 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. ¿Cuál es nuestra condena? No creer en Jesús. No creer en Jesús. Sin embargo, Romanos en el capítulo 8 nos dice a nosotros algo que a mí me encanta. Se lo voy a leer literalmente de la Sagrada Escritura. Romanos en el capítulo 8, versículo 1 nos dice: por consiguiente, ninguna condena pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi condena? No creer en Jesús. ¿Y cómo hago yo para condenarme? No creyendo en Jesús. Y si yo creo en Jesús, pues dice la Biblia, ninguna condena pesa sobre los que están en Cristo Jesús. El que cree y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, se condenará. El que resiste al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ojalá que hoy le podamos abrir el corazón a Jesús. Lo podamos reconocer como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que es mujer de fe, que ruegue e interceda por nosotros y que a través de su corazón podamos conocerlo y reconocerlo y aceptarlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y pidámosle a Dios que a través del corazón de la Virgen María derrame el Espíritu Santo sin medida, porque Él nos da el Santo Espíritu sin ninguna medida, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 34, versículo 2 y versículo 9. Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza.
gusten y vean lo bueno que ella ve. Dichoso el hombre que se acoge a él. Oremos. Señor Jesús, que has venido del cielo colmado del Espíritu a dar testimonio del Padre Dios, ayúdanos a aceptar tu testimonio para tener vida eterna. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy jueves 2 de mayo. Recuerden, estamos en el mes de la Virgen, mayo es el mes de la Virgen y estamos en el día vocacional, el jueves. Hoy es día de ir a la iglesia y vivir nuestra hora santa, estar con el Señor a través del corazón de la Virgen María para reconocer y hacer su santa voluntad. Hermanos, ya aquí estoy hoy en la ciudad de Medellín, Colombia. El día de mañana yo voy a estar en el médico, hermanos. Voy a someterme a la ciencia médica, que me hagan todos los exámenes habidos y por haber, para saber qué tengo en esta espalda, en la columna, para ver si me operan o se puede solucionar a través de alguna terapia, a través de algún tratamiento. Yo les pido, por favor, en esta hora santa, oren por mí. Pídanle al Señor Jesús y a la Virgencita María, nuestra Madre Santa, hermosa y linda, casta, pura, preciosa, nuestra Madre. Pídale a ella que ruegue e interceda por este sacerdote, que Dios me dé la fuerza, hermano, para seguir predicando la palabra del Señor, que Dios me dé el don de la salud. Es muy doloroso, mis hermanos, estar así, las piernas se me duermen, me duele, hermano, no puedo dar 2, 3 pasos al mismo tiempo, me toca con bastón, sostenerme de la gente. Ha sido muy duro estos últimos días, pero ahí estamos, hermanos, predicando la palabra del Señor. Vamos a pedirle a Dios que a través de la ciencia médica nos dé esta palabra. Ya le pedimos que nos sanara, fuimos al santuario de Lourdes, fuimos a Tierra Santa, fuimos a Medjugorje, fuimos, hermanos, a diferentes lugares pidiéndole un milagro, pero yo creo que la voluntad de Dios es otra. Dios quiere sanarme a través de la ciencia médica. Pues vamos a someternos, porque dice Eclesiástico 38 que Dios dejó al médico para que acudamos a Él, y Dios nos sana a través del médico. Yo solamente les pido, hermanos, en este rosario, en esta hora santa, una Ave María por mí, por favor. Ayúdenme, hermanos, a orar para que Dios me dé el don de la sanación. Se lo repito, es muy duro vivir con ese dolor tan terrible. He podido sostenerme, he podido tratar de extender el reino de los cielos, pero a veces la salud juega una mala pasada y hay que hacer un stop. Yo les pido perdón si en algún momento, pues de estos días, no puedo compartir la buena nueva, tal vez esté hospitalizado, esté en alguna terapia. Sin embargo, voy a tratar de estar con ustedes todos los días. Hemos llegado al final de este programa. Yo me quiero despedir de todos ustedes, pero antes de despedirme, yo les recuerdo 2 cosas que les he recordado siempre. La primera cosita es, ayúdenme a evangelizar. Hermanos, ayer fue tan bonito ver cómo los hermanos de YouTube nos acogieron en el aeropuerto, nos premiaron con este botón de plata tan hermoso, hermanos. Me decía la persona de YouTube, padre, pocas personas han logrado esto, y es porque Dios a usted lo está bendiciendo grandemente. Siga adelante, padre. Tal vez usted ve el 1.000.000 de suscriptores lejano, pero no es muy lejos, padre. Apóyese en los católicos, dígale a sus hermanos católicos que apoyen su obra de evangelización. Imagínense un hermano secular, nada religioso, diciéndome esas palabras. Yo se las repito, ayúdenme a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita. Vea, primero, suscríbase a mi canal de YouTube activando la campana. Segundo, reproduzca el video, dele me gusta o no me gusta, guárdelo, y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. La segunda cosa que les he querido recordar hace un tiempo atrás es la película católica. Hermanos, es una campaña. Yo no creo que los católicos no nos podemos dejar ganar, hermanos. Hay tantas películas, hermanos, del mundo, hablando de inmoralidades, también de otras religiones, hermanos. ¿Por qué los católicos no podemos llevar a Jesús hasta las salas de cine? Yo le hago un llamado a usted hoy, hermano, sea fuerte y valiente, como dice Josué, capítulo 1, versículo 7, rompa ese falso temor y dóneme $1 en su vida. $1, hermano. En Colombia son 3.000 pesos. En México son como 20 pesos. En Nicaragua son como 33 pesos. Estados Unidos, $1, €1 en Europa, para poder grabar esta película católica. Hermanos, la unión hace la fuerza. Si todos los católicos nos uniéramos, hermanos, podríamos llegar a hacerlo. O sea, algún hermano dice, padre, yo tengo la profesión, padre, yo soy cineasta, aquí tengo todos los equipos, grabémosla en el nombre de Jesús, hermano. Esa película hermosa de conversión para el Señor. $1, hermano. ¿Qué le cuesta, hermano? No lo enriquece ni lo empobrece. Y en cambio, como decía la Madre Teresa de Calcuta, el océano
sin esa gota, sin una gota, no sería el mismo. Pero cuando el océano tiene esa gota, es más hermoso aún. Usted le puede quitar una gota al océano, no se nota, pero no es el mismo sin esa gota. Póngasela y es la armonía del océano. Lo mismo pasa. $1, ¿qué es $1? Una gotica, pero muchas gotas hacen la diferencia. Yo los invito. $1 para la evangelización. En Colombia está la cuenta en Bancolombia, Estados Unidos en Wells Fargo, en PayPal o está en Nequi en Colombia, que se hace a través del número telefónico. El número telefónico es 313-398-3638 para los hermanos que están en Colombia y quieran donar a través de Nequi. Yo me despido. Antes de irme quiero que se preparen para impartir sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.